Buen día a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al estudio de la maravillosa, santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día miércoles, ya 24 de agosto, damos inicio entonces a el estudio de este día. Así que por favor acompáñenme al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 3 al 5. Ahí vamos a comenzar. Y arrancamos ahora mismo. Dice la palabra del Señor leyendo estas santas escrituras. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, dice el Señor, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hemos estado ya por 2 semanas atrás meditando sobre este tema de lo que encierra en una forma global el Sermón del Monte. Hemos estado meditando sobre juzgar a las demás personas. Y ya con la ayuda del Señor hoy día estamos concluyendo con este tema. Y mencioné la vez pasada el problema que tenemos nosotros cuando venimos a juzgar a las personas o nos ponemos como jueces. El problema inicial radica en que nosotros tenemos una visión totalmente equivocada, errónea, tergiversada de Dios. Al mismo tiempo también tenemos un punto de vista o una visión equivocada de las demás personas. Y hoy día comienzo con la tercera parte, que es cuando tenemos una visión totalmente equivocada de nosotros mismos. Es ahí cuando nosotros necesitamos tener que detenernos, porque el problema radica que cuando tenemos esa visión equivocada de Dios, inmediatamente, es casi instantáneo, es algo que conlleva a que nosotros veamos mal a las demás personas y por consiguiente nosotros tenemos una posición que nosotros mismos nos damos totalmente equivocada en relación al principio de nuestro Señor. No quiere decir de que nosotros no podemos llegar a juzgar a las personas. El Señor Jesucristo mismo dijo, juzgar con justo juicio. Es decir, que nosotros necesitamos poder detenernos, establecer en verdad en qué momento es que nosotros podríamos llegar a aplicar esta función de juicio a otras personas. En este caso, el Señor menciona de que venimos nosotros a verle la paja que está en el ojo del hermano. Y nosotros al ver ahí queremos sacarle, queremos ayudarle, cuando el Señor dice, pero no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Cuando menciona el Señor la palabra paja, no se refiere a algo tan chiquitito. A veces esas partículas de polvo, cuando uno va al mar y está golpeando bastante el viento y se entra una arenita al ojo, nos vemos en serios problemas. Cuando dice el Señor la paja, se refiere, mejor dicho, a lo que es precisamente un pequeño tallo, una rama o quizás hasta una astilla. El Señor lo que está diciendo es, tú tienes un problema grande y te estás fijando en algo quieres arreglar algo tan diminuto en tu hermano. El Señor no está diciendo eso, porque si nosotros consideramos una astilla en el ojo, estamos hablando de algo grande que nos va a ocasionar bastante problema. Ahora, cuando compara el Señor la paja con la viga, quiere decir, si tu hermano tiene un problema grande, el tuyo no es grande, el tuyo es gigantesco, porque tú tienes una viga, en cambio él tiene algo más pequeño, que no quiere decir que sea pequeñísimo, sino que es algo grande en su propia vida. Ahora, por ejemplo, cuando el Señor es confrontado por los escribas, los fariseos, el gentío, cuando llevaron a aquella mujer sorprendida en adulterio, ¿qué dijo el Señor? El agachado escribiendo,
Y traigo este ejemplo, lo he tomado en varias oportunidades, porque es un ejemplo clásico a seguir en varios aspectos de nuestra vida espiritual. En este caso, lo que llevaron a la mujer, podríamos decir, tenían una gran viga en el ojo y ellos queriendo arreglar el problema de la mujer. ¿Cómo lo iban a arreglar? ¿De una forma justa? No, de una forma injusta. Porque lo primero que querían hacer era matar la piedra. Y el Señor lo que les dijo, el que no tenga ninguna basurita en sus ojos, el que esté libre de pecados, entonces que tire la primera piedra. Nadie se atrevió ni siquiera a amenazar a la mujer después. Todos tiraron esas piedras, siguieron su camino y quedó la mujer sola. Cuando el Señor dice, no echas de ver, es decir, que el Señor está diciendo, no te detendrás a pensar en el gran problema que tú tienes comparado al problema que estás viendo en tu hermano. ¿Cómo puedes confrontar los defectos de los demás si no quieres confrontar los tuyos propios? A veces somos personas que somos especialistas en apuntar a los demás. Cuando vemos los problemas en los demás, nos enfocamos y tomamos el papel de jueces. Es decir, de que el punto de vista que tenemos de nosotros mismos está mal. Cuando nosotros mismos estamos mal y queremos aplicar juicio sobre los demás. Un equilibrio correcto, podríamos decir, considerando una visión clara de Dios, una visión clara de las demás personas y una visión clara de nosotros mismos, es cuando mantenemos un equilibrio ecuánime, un equilibrio bien establecido, un equilibrio correcto. El Señor dijo, continuando en esos versículos de Mateo 7, los versículos 5, en su mitad hacia el 6, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Me detengo ahí, vamos a dejar el versículo 6 más adelante. Pero el Señor dice, primero, antes de ver el problema en tu hermano y tratar de ayudarle, arregla tu problema. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Es decir, que todo aquel que tiene la mente de un ciudadano del reino es alguien o es una persona. En primer lugar, si nosotros, como tratando de hacer un resumen de lo que hemos estado viendo ya durante muchas semanas, lo que es el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas y todo eso, podríamos decir que alguien que tiene la mentalidad del reino, que tiene una mentalidad de ciudadano del reino de Dios, es alguien que es pobre en espíritu, que muestra humildad, que se ve una persona humilde, no una persona prepotente, tratando de golpear aún hasta con sus propias palabras, con sus ademanes corporales a las demás personas, ser ofensivo. No. Alguien que tiene mentalidad de un ciudadano del reino es alguien que muestra humildad, alguien que tiene hambre, que tiene sed de justicia. Es decir, que por encima de todo ve y se entristece de sus propios errores, de sus propias faltas, de sus propios pecados. Es ahí cuando nosotros comenzamos a tener un equilibrio correcto sobre lo que es este tema de poder llegar a juzgar a las demás personas. Cuando nosotros vemos todo con claridad y especialmente a Dios, a los demás y a nosotros mismos, es entonces cuando nosotros podemos decir, voy a sacar este problema que tengo en mi ojo. ¿Sabe el gran problema que causa muchas veces cuando una pestañita se va allá dentro del ojo? El año pasado me ocurrió, tenía que oficiar un funeral. Me tocó que llegar a un cementerio, a la persona que había fallecido la iban a cremar. Y desde que me levanté en la mañana y empecé a prepararme, yo sentí una molestia en mi ojo izquierdo y no podía ver bien. Y el ojo solito se me cerraba y la molestia. Hasta que terminé ese servicio fúnebre, de ahí salí, ya no aguantaba más. Tuve que ir al consultorio de una oftalmóloga que normalmente me revisa la vista. Y ella no estaba, me atendió otro especialista, otro oftalmólogo, ya un anciano, por ahí tirándole a los 80 años.
y le dije, tengo un problema serio. La cuestión que en cuestión de 30 segundos me sacó eso. Y después él me dijo, era simplemente esto, una pestañita la que se le había ido y le causaba gran problema. $280 la pestaña. Yo digo, es la pestaña más carísima de mi vida. ¿Sabe? Lo que molesta algo en el ojo, y el Señor dice, tú quieres arreglar la vida de los demás y no te das cuenta que tienes el gran problema en tus propios ojos, en tu ojo. No tienes una paja, tienes una viga. Si tu hermano tiene un problema así, tú lo tienes así. Es decir, el Señor nos dice de que debemos de estar listos a mantener un equilibrio correcto sobre el tema de juzgar a los demás. Esto de juzgar a los demás y de vernos a nosotros mismos en nuestra condición, venir, aceptar nuestro pecado, reconocer nuestro pecado, confrontarnos a nosotros mismos con la misma palabra de Dios y después venir a recibir el perdón de Dios para poder tener la oportunidad de ayudar a otras personas. Lo vemos claramente en el Salmo 51. Venga y acompáñenme, por favor. Comienzo leyendo en el versículo 1. Aquí vemos al rey David prácticamente ejerciendo esto y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque yo reconozco, dijo David, en mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dijo el salmista, el gran rey David, el dulce cantor de Israel, dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vemos de que David está reconociendo su problema, está pidiendo que Dios le purifique, lo limpie, lo lave. Y dice también, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y después dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Atención, versículo 13, escuche esto. Y después dice David, después de esa oración, después de ese reconocimiento de pecado, después de prácticamente decirle, Señor, ayúdame a sacar esta viga que tengo en mi ojo, después dice el Señor, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo tenemos el valor a veces de arreglarle la vida a otros? ¿Cómo sentimos la facultad divina, por decirlo así, de hablar golpeadamente a las personas? Cuando nosotros mismos estamos quizás en una peor condición que aquellos a quienes estamos tratando mal. Pablo aconseja, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 1, Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si pasamos por el proceso que pasó David, entonces estamos bien espiritualmente. Pero cuando no queremos reconocer nuestro pecado, cuando no venimos delante de Dios,
cuando tenemos esa gran viga en nuestros ojos que no nos deja ni ver, pero le queremos arreglar la vida espiritual a los demás, entonces no se puede. Pero cuando lo hemos hecho de corazón, entonces estamos listos para poder ayudar a las demás personas. Y este tema de lo que es juzgar a los demás, el Señor Jesucristo lo cierra con algo tremendamente impactante. Algunos podrían decir como que el Señor lo termina con un tremendo bombazo que hace pedazos cualquier cosa. El Señor termina diciendo de que aquellos que están bien espiritualmente, que no se detengan en dar lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos. Menciona perros y menciona cerdos. ¿Se refería el Señor a los animales como tal? En ninguna manera. Se refería a las personas. Es bien importante que nosotros podamos ver a través de la palabra a quiénes se refería el Señor como perros y cerdos. En primer lugar, según los historiadores, en los tiempos bíblicos, en los días de Cristo, antes de Cristo, años después de Cristo, unos cuantos años después, el punto de vista que el pueblo de Israel tenía sobre los perros era totalmente diferente al punto de vista que ahora tenemos nosotros. El perro no era un animal que se les mantenía en las casas. Los perros se criaban prácticamente afuera de una forma salvaje. Se alimentaban en los basureros. Andaban buscando animales muertos para comer. No eran bien vistos por la sociedad judía. Se les mantenía lejos. Lo más lejos posible, lo mejor. Habían unas excepciones, por supuesto. Cuando a esos animales que ya eran medio salvajes y medio domesticados, se les ocupaba o se les usaba o se les tenía para ayudar en los campos, para el cuidado de las ovejas, para arriar a las ovejas. Pero no era la condición del animal como la condición que tienen ahora en nuestros días. Ahora le hemos dado vuelta completamente a eso en nuestra sociedad. Yo he llegado a casas donde he preguntado, que está bonito el perrito, y ¿cómo se llama el perrito? Perdone si voy a mencionar su nombre, pero ahora la cosa sí ha cambiado, porque ahora a los perros se les dan nombres de personas. Nosotros tuvimos dos perritas, una se llamaba Tavi. Tavi, no sé ni por qué, cómo se nos ocurrió ponerle Tavi, si Tavi es una clase de gatos. Pero le pusimos Tavi a la perrita. Y la segunda perrita que tuvimos, Goli, porque era color dorado ella, una Cocker Spaniel. Pero he llegado a casas, ¿cómo se llama la perrita? Vamos a suponer, la perrita se llama Hortensia. Y Dios mío, ¿y qué pasaría si llega una señora que se llama Hortensia y pregunta, ¿y cómo se llama la perra? Y que mencione su nombre. Yo no sé qué haría si me pasa que yo llegue a una casa y pregunte qué bonito el perrito, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y que me digan, el perro se llama Guillermo. Yo le diría, no, cámbiale el nombre, ¿cómo le van a poner mi nombre a este animal? Ahora los perros se les tiene adentro. Ahora los perros son considerados con más valor que a un propio hijo o a un hijo propio. En Israel los perros eran considerados animales salvajes que estuvieran lo más lejos posible, mejor. Ahora, cuando el Señor dijo, no deis lo santo a los perros. Cuando nosotros hablamos de cosas santas, recuerde, estamos hablando de esta palabra inicial que se dio hace 2000 años atrás. Y cuando Jesús trataba en ese monte, como se conoce, el monte de tremendo sermón, le estaba hablando a la gente que en verdad entendían lo que les estaba diciendo. ¿Por qué razón?
Porque decirle en aquellos tiempos, 2000 años atrás, a un judío, lo santo, ellos sabían cuáles eran las cosas santas. Era cuando llevaban un sacrificio a Dios al templo. Era cuando llevaban un animal limpio al templo. Era cuando llevaban carne ofreciéndola al Señor. De esa carne venía el sacerdote y tomaba la porción que a él le correspondía junto con su familia. Después otorgaba otra porción a los levitas, a los servidores del templo. Y de allí, mire las cosas que el Señor decía: ustedes cómanse lo mejor, a mí déjenme las entrañas, déjenme, por decir así, déjenme el triperillo, esas cosas, las pezuñas del animal, el rabo, los cuernos, eso déjenmelo a mí, eso me lo van a quemar. Ningún judío, ningún sacerdote, ningún levita se le hubiera ocurrido agarrar parte de aquello que estaba siendo entregado a Dios, sacrificado como una cosa santa. El Señor dijo: eso que ustedes entregan a mí en sacrificio, eso va a ser algo santo. Aunque se haga el triperillo que me estén dando, pero eso es santo para mí. Yo lo que quiero es que ustedes coman bien. Yo lo que quiero es ver la acción de ustedes. Ni un solo judío hubiera tenido en mente de esta cosa. Pensemos, tomamos esta ovejita, vamos a suponer que es una oveja normal, la vamos a entregar al Señor. Entonces, al dársela al sacerdote, por favor, tómela usted. Y si usted considera, mire, nos ha costado esta animalita, esta oveja, nos ha costado como no tiene idea. El sacerdote veía: bueno, me voy a tomar mi parte, voy a tomar de aquí para acá. Lo que es la cabeza, la trompa, los ojos, todo eso, y el triperío, pues se lo vamos a dar al Señor. De aquí vamos a sacar, de la pancita vamos a sacar para los levitas. Y bueno, de aquí, de entre las patas, ahí les vamos a dar un su pedazo para que lleven y coman en su casa. Aquellos llevaban a su casa, los levitas tomaban su parte, los sacerdotes tomaban su parte, y la parte que era entregada al Señor la quemaban. Ningún judío iba a tomar lo que había sido entregado para el Señor a comer, y si algo le sobraba, es decir, se lo vamos a tirar a los perros. No podía, porque era algo santo a Jehová, al Dios de Israel, al Dios único y verdadero. Por eso el Señor dijo: no deis lo santo a los perros. ¿Qué cosa santa nosotros tenemos en nuestros días que el Señor nos haya dado? ¿Acaso no es su palabra bendita? ¿Acaso no es la santa y maravillosa palabra de Dios? Es como que el Señor ahora en este siglo XXI nos está diciendo: no estéis dando lo santo a los perros. He hecho la comparación de este animal y tomando lo santo y tirárselo a los perros. Pero cuando el Señor estaba hablando de no juzgar a los demás, no se refería de juzgar a los perros, no, se refería a las personas. Hubiera sido ridículo que un judío hubiera entregado algo santificado a Dios entregándoselo a los perros. Los cerdos. Para los judíos, los cerdos eran considerados como la personificación de la inmundicia. Cuando veían un cerdo, decían: ahí está toda la inmundicia personificada en ese animal. ¿De qué se alimenta un cerdo normalmente? No de los que tienen en granjas ahora, que a uno le hacen hasta lavarse los zapatos, la suela de los zapatos para no contaminar a los animales. En el campo, ¿cómo se crían los chanchos? Ellos les gusta estar como los gatos, limpiándose, mientras más barro, mientras más fango, mientras más cieno, mejor para ellos. Alguien dijo que una vez tomó un cerdito, lo compró chiquitito, lo bañaba bien limpiecito y lo perfumaba, le ponía hasta arreglos en su cuerpecito al chanchito. El animal fue creciendo. Un día se escapó de la casa y lo primero que hizo, después de una gran tormenta, vio un buen charco de agua, y lo primero que hizo fue tirarse al charco. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y el Señor dijo: no pongan sus perlas delante de los cerdos.
Se habla de un antiguo griego de nombre Antíoco Epífanes o Epifanés, si tomamos la fonética griega, Epifanés, Antíoco Epifanés. Este fue un rey sobre Siria, él era griego, y cuando invadió, cuando llegó a tomar posesión y de una forma violenta en el territorio de los judíos, él se metió al templo y sacrificó un cerdo dentro del templo del Dios Todopoderoso. Y no solamente ahí, sino que tomó los sacerdotes y los obligó a comer carne de cerdo. Esto levantó, dio lugar, abrió las puertas a una gran revuelta, cuando los macabeos, que hablan datos históricos, se levantaron en guerra en contra de los griegos por esta tremenda abominación que había hecho rey pagano, Antíoco Epifanes o Epífanes. Usted puede buscar en internet más información sobre este rey inmundo que llegó a blasfemar en contra del Señor. Nunca un judío hubiera tratado de domesticar un chancho. Usted quizás estará pensando en el hijo pródigo. Se fue a criar chanchos, a cuidar chanchos, a darle de comer a los chanchos. Y no solamente eso, sino que después desear comer de la comida de los chanchos. Y después reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo? No, yo me regreso a mi casa, a la casa de mi padre. Es decir, los perros, al igual que los cerdos, carroñeros, en tiempos bíblicos se alimentaban a las afueras. Allá estaban en medio de la inmundicia. Mire, el perro puede tener, qué sé yo, un hueso que no tenga nada de carne. Y yo podría decir, me voy a sacar este anillo de oro y le voy a poner este anillo al perrito y le voy a poner carne de oveja. A ver qué prefiere. El perro lo que va a hacer, lo que menos va a ver va a ser el oro. Él se va a concentrar en la carne. Él se va a concentrar en lo que es el alimento para las perlas. No son para los perros ni para los cerdos. Los santos no son ni para perros ni para cerdos. Lo santo es de Dios. Las perlas de las que el Señor habla de la bondad de Dios, de eso que tiene gran valor para nosotros. Y cuando el Señor dijo que no diéramos lo santo a los perros, ni pusiéramos perlas delante de los cerdos, ¿a quiénes se refería? ¿A quiénes estaba refiriendo? Precisamente a aquellos que después de una y otra vez, llamándoles a salvación, llamándoles a arrepentimiento, haciéndoles ver el valor de la palabra de Dios, no quieren y lo único que hacen es blasfemar. Mira, una cosa es, con todos estos años de cristianismo en mi vida, bendito sea el Señor que me rescató, yo he hablado del Evangelio, yo he presentado la palabra de salvación, el Evangelio de Jesucristo a muchas personas, y muchos indiferentes solamente. Les he estado hablando y lo único que han hecho, brazos cruzados, y yo parado como viéndole así de frente y la persona viendo para allá. Y cuando yo le he dicho, mire que Dios le ama, viendo para arriba, sí, tiene razón, y ya bueno, me tengo que ir, váyase. O sea, una indiferencia total. Esa es una clase de personas. Pero hay otra clase de personas que cuando uno presenta el Evangelio, blasfeman delante de Dios. Recuerdo en un lugar de trabajo donde le estuve predicando, le estaba hablando, le estaba mostrando el amor de Dios. Y este hombre comenzó a blasfemar de una forma sucia delante de Dios. Lo que hice yo, dar la vuelta. Y en el momento me vino esa palabra de no dar lo santo a los perros, de no poner perlas delante de los cerdos. Yo dije, nunca más le vuelvo a hablar a este. Pues ¿sabe por qué? Porque me dio una gran tristeza. Tristeza por lo que este hombre estaba haciendo con Dios.
tristeza por su actitud ante la palabra bendita de Dios. Y es ahí donde el Señor dice: estos son perros y estos son cerdos. ¿Sabe que el mismo Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, Él no se presentó a los incrédulos? Él se presentó a aquellos que le habían seguido. Se recuerda cuando el Señor se puso a la par de dos caminantes que se estaban alejando después de la muerte del Señor. Y el Señor les dijo: ¿y qué es lo que van hablando ustedes? ¿Acaso eres tú el único que no sabe qué es lo que ha pasado aquí con Jesús de Nazaret, un siervo de Dios, esto y lo otro? Al final dijeron: ¿acaso no saltaba algo dentro de nosotros cuando el Señor nos hablaba? Cuando el Señor tomó los alimentos y dio gracia, entonces se les quitó el velo y se dieron cuenta que quien les había estado acompañando era el Señor. Ellos eran creyentes, pero tenían un pensamiento equivocado. El caso mismo de Tomás, como decir, Tomás el incrédulo, él era un creyente. Lo único que le costaba creer de que el Señor había resucitado. Como a muchos de nosotros nos cuesta creer que Cristo viene pronto. Nos cuesta creer en el valor de la palabra del Señor. Pero somos creyentes. No quiere decir que no somos hijos de Dios. Lo único que nos falta un poquito. O nos falta mucho a algunos. Pero los perros y los cerdos son aquellos que después de presentarles una y otra vez, blasfeman contra Dios. Mire lo que dice la Escritura en Mateo 13, capítulo 13, versículos 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por esa razón les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no vas a percibir. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, dice el Señor. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, el Señor pone con claridad lo santo de la palabra de Dios, la belleza que es como una perla delante de nosotros, es decir, los misterios del reino de Dios delante de nosotros. Y cuando recibimos palabra, ¿qué pasa? Nos sentimos como impactados por ella. Esto de poder juzgar con justo juicio y no seguir poniendo lo santo delante de dar lo santo a los perros, ni poner las perlas delante de los cerdos. Esto es lo que el apóstol Pablo hizo en obediencia a este mandato del Señor, porque cuando el Señor dice: no deis lo santo a los perros, este es un mandamiento. No es que el Señor dice: mire, ahí escojan ustedes, piénsenlo bien, medítenlo, y después deduzcan si es bueno dar lo santo a los perros. No, el Señor dice: no deis lo santo a los perros y no pongas perlas delante de los cerdos. Mire la experiencia de Pablo en su primer viaje misionero. Estuvo con Bernabé, aquel el que lo ayudó después de que quedó ciego y todo eso. En el libro de los Hechos, esto sucedió en Antioquía. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 42 en adelante, dice: cuando salieron ellos de ahí, de la sinagoga de los judíos, escuche bien esto, los gentiles
les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Es decir, los gentiles estaban impactados, estaban recibiendo lo santo de la palabra de Dios. Y en el versículo 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Judíos y prosélitos. Prosélitos son aquellos gentiles que han sido convertidos al judaísmo. A eso se les dice prosélitos. Y dice la escritura, versículo 45: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, aleluya, hablando con mucha claridad y sabiduría, con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. En otras palabras, no les volveremos a dar lo santo de la palabra de Dios a ustedes, porque ustedes la rechazan, y no solo la rechazan, sino que blasfeman. Cuando estuvo Pablo en Corinto, vea qué fue lo que sucedió. Hechos capítulo 18, versículo 5 en adelante. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En otras palabras, que Joshua era el Mesías esperado. Versículo 6: pero oponiéndose y blasfemando estos, lo mismo hacían. Les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, dijo Pablo. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, dice, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo: escuche, aquí nosotros podríamos decir que es malo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué no le volvió a predicar? No, el Señor le dijo lo siguiente. Le dijo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. No deis lo santo a los perros, ni pongáis vuestras perlas delante de los cerdos. Se oye tremendamente golpeante, pero es una ordenanza del Señor. El mismo apóstol San Pedro, escribiendo su segunda carta, los versículos 1 al 3, vea lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Acaso no hay quienes hacen negocio con el pueblo de Dios? ¿Acaso no hay quienes están más interesados en la finanza de los creyentes que en verdad en bendecirlos, en ayudarles, en aumentarles la fe? Dice Pedro de que esto va a suceder. Sobre los tales dice: ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Más adelantito en el versículo 12, en ese mismo capítulo de la segunda de Pedro dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ese segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, el mismo apóstol termina tomando los ejemplos de estas dos clases de animales que el Señor nos manda a nosotros como ordenanza. En el versículo 22, con esto termina ese capítulo, dice: a esto les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodazal. Es decir, el Señor nos dice: cuidado, muchachos, lo santo es santo, y no vamos a estar permitiendo de que nadie juegue o blasfeme o dé por basura lo que es santo y que es la bendita palabra de Dios. Con esto el Señor nos está diciendo: ustedes van a poder tener autoridad para poder juzgar. Si alguien es blasfemo, no le den lo santo a estas personas, porque son como perros, son como cerdos. Hermanos amados, el Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, pero eso sí, juzgad con justo juicio. Dios nos ayude a poder continuar en este caminar cristiano, donde todavía tenemos muchísimo más por aprender. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Padre, bendice a tus hijos y a tus hijas, te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos vemos el otro miércoles en el estudio de la palabra de Dios. Hasta luego.